Mi hija me prohibió ir a la graduación de mi nieto. Nadie te quiere, solo quiero la presencia de mi suegra. Después de un año siendo ignorada, recibí la herencia de mi esposo, y ella me llamó con una petición. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El teléfono sonó esa mañana de martes como una sentencia. Yo estaba preparando café en mi pequeña cocina, pensando en que me pondría para la graduación de Oscar. Mi nieto se graduaba de la preparatoria y llevaba semanas planchando mi mejor vestido azul marino, el mismo que había usado en su bautizo hace 18 años. ¿Mamá? La voz de Samantha sonaba extraña, fría. No era el tono que usaba cuando necesitaba algo, era peor. Hija, buenos días. Estaba pensando que podríamos ir juntas a... No vas a ir. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Dejé la taza sobre el fregadero con manos temblorosas. ¿Cómo que no voy a ir? Es la graduación de mi nieto. Escúchame bien, mamá. Su voz se endureció de una manera que nunca había escuchado. Nadie te quiere ahí. Nadie te ama en esta familia. Solo quiero la presencia de mi suegra, Dolores. Ella sí ha estado para nosotros. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Me senté en la silla de la cocina, esa misma donde había desvelado tantas noches cuando Samantha era pequeña, estudiando para poder darle lo mejor. Samantha, por favor, no entiendo. ¿No entiendes? Su risa fue cruel. Nunca has entendido nada, mamá. Siempre has sido una carga. Oscar ni siquiera pregunta por ti ya. Esas palabras me partieron en dos. Oscar era mi vida, mi razón de existir desde que nació. Yo había sido quien lo cuidó cuando Samantha trabajaba, quien le enseñó a leer, quien se quedaba con él cuando estaba enfermo. Hija, yo crié a ese niño contigo, estuve ahí cuando... Cuando nada, mamá. Ya no eres necesaria. Dolores puede darnos lo que nosotros necesitamos. Tú solo das consejos que nadie pidió y críticas todo lo que hacemos. Mi corazón se desplomó. ¿Críticas? Yo nunca había criticado a Samantha. Siempre la había defendido, incluso cuando tomaba decisiones que me dolían. Recordé todas las veces que había mordido mi lengua cuando veía cómo educaba a Oscar, todas las ocasiones en que había guardado silencio para no crear conflictos. No entiendo de dónde viene todo esto, Samantha. Pensé que... No pienses nada, mamá. Es muy simple. No vienes a la graduación, no vienes a la casa, no llames más. Oscar va a estar mejor sin confundirse con dos abuelas cuando solo necesita una. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. 72 años y mi propia hija me estaba echando de su vida como si fuera basura. ¿Y Oscar? ¿Él sabe lo que me estás diciendo? Oscar está de acuerdo. Él también prefiere a Dolores. Esa mentira me dolió más que todo lo anterior. Conocía a mi nieto, sabía cómo me miraba, cómo corría a abrazarme cada vez que llegaba a su casa. Samantha estaba mintiendo, pero, ¿por qué? Hija, por favor, hablemos con calma. ¿Podemos? No hay nada que hablar, mamá. Esta conversación se acabó. La línea se cortó y yo me quedé ahí, sosteniendo el teléfono contra mi oído, escuchando el silencio que ahora llenarían mis días. Me quedé sentada en esa cocina durante horas, viendo cómo la luz del sol se movía por las paredes. El vestido azul marino seguía colgado en mi closet, esperando un evento al que ya no iría. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por Samantha después de que murió su papá. Trabajé en 3 empleos diferentes para pagarle la universidad, vendí las joyas de mi madre para que tuviera un auto, me mudé a un departamento más pequeño para que ella pudiera quedarse con la casa familiar. ¿Y para qué? Para que me dijera que nadie me amaba, que era una carga, que mi nieto estaba mejor sin mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal, dónde había fallado como madre. ¿Cómo había criado a una hija capaz de lastimarme de esa manera? Al día siguiente intenté llamar a Oscar a su celular, pero mi número estaba bloqueado. Intenté con el teléfono de la casa, pero nadie contestó. Manejé hasta la escuela esperando verlo salir, pero Samantha debía haberlo recogido por otra puerta. Mi nieto se graduó sin mí ese viernes. Mientras él caminaba por el escenario recibiendo su diploma,
Yo estaba en mi departamento, llorando por una familia que ya no me quería. Un año. 365 días de silencio absoluto. Cada mañana despertaba esperando que sonara el teléfono, que fuera Samantha llamando para disculparse, para decirme que todo había sido un malentendido. Pero el teléfono permanecía mudo, como si mi familia hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Los primeros meses intenté acercarme. Les escribí cartas que nunca fueron respondidas. Dejé mensajes en el contestador hasta que cambiaron el número. Compré regalos de cumpleaños para Oscar que se quedaron envueltos en mi closet porque no tenía manera de entregárselos. La soledad se volvió mi compañera constante. Mis vecinos, que antes me saludaban cordialmente, ahora desviaban la mirada cuando me veían en el pasillo. Samantha había tejido una red de mentiras tan elaborada que hasta la gente del edificio creía que yo era una mala madre, una abuela problemática que había hecho algo terrible para merecer tal rechazo. Buenos días, señora Amparo, me decía doña Carmen, la portera, pero su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Un día la escuché susurrarle a otra vecina, pobrecita la hija, debe haber sufrido mucho con esa señora para cortarle así la comunicación. Las tardes se volvieron infinitas. Me quedaba sentada en mi sillón tejiendo bufandas que nadie usaría, viendo telenovelas que no entendía porque mi mente estaba siempre en otro lugar. ¿Qué estaría haciendo Oscar? ¿Habría ingresado ya a la universidad? ¿Seguía jugando fútbol? ¿Tendría novia? Todas esas preguntas sin respuesta me carcomían por dentro. Un día, mientras hacía compras en el supermercado, vi a Dolores en el pasillo de los cereales. Mi corazón se aceleró. Ahí estaba la mujer que había tomado mi lugar, la que ahora era considerada la verdadera abuela de Oscar. Me acerqué con pasos temblorosos. Dolores, por favor, necesito saber cómo está mi nieto. Ella me miró como si fuera algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato. Oscar está muy bien, gracias. Está feliz de tener finalmente una familia estable, sin dramas innecesarios. Por favor, solo dime si está bien, si necesita algo. Lo que Oscar necesita es paz. Su voz era fría como el hielo. Y eso es exactamente lo que tiene ahora. Samantha tomó la decisión correcta. Se alejó empujando su carrito, dejándome ahí parada entre las cajas de cereal, sintiéndome más invisible que nunca. Fue doña Esperanza, mi vecina del cuarto piso, quien me dio la primera noticia real sobre mi familia en meses. La encontré un día regando sus plantas en el balcón. Ay, señora Amparo, me dijo en voz baja, la vi tan triste estos meses que tengo que contarle algo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Está bien, Oscar? El muchacho está bien, pero la vi la semana pasada en el centro comercial. Estaba con esa señora Dolores y se veía confundido. Escuché cuando le preguntó a su mamá por qué usted ya no lo visitaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿Y qué le respondió Samantha? Doña Esperanza bajó la voz aún más. Le dijo que usted ya no quería verlo, que había decidido hacer su vida en otro lado. El pobrecito se veía muy triste. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi nieto creía que yo lo había abandonado. Samantha no solo me había sacado de sus vidas, sino que había inventado una historia donde yo era la villana, la abuela que había elegido desaparecer. Los meses siguientes fueron una neblina de depresión y autocompasión. Dejé de arreglarme, apenas comía, perdí tanto peso que mi ropa me quedaba grande. Mi médico me recetó antidepresivos, pero las pastillas no podían curar el vacío que tenía en el alma. En los momentos más oscuros pensé en rendirme completamente. ¿Para qué seguir viviendo si las únicas personas que importaban en mi vida me habían borrado de la suya? Pero algo dentro de mí, una pequeña llama de dignidad que se negaba a apagarse, me mantenía levantándome cada mañana. Una tarde de diciembre, mientras veía por la ventana cómo caía la primera nevada del año, el portero subió a tocar mi puerta. Señora Amparo, hay un señor abajo que quiere verla. Dice que es abogado. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Habría hecho Samantha algo legal para asegurarme de que nunca me acercara a Oscar? ¿Una orden de alejamiento definitiva? Pero había llegado el momento de enfrentar lo que viniera. Ya no tenía nada más que perder. Capítulo 3. El abogado misterioso. El licenciado Martínez era un hombre mayor, de cabello gris y traje impecable.
Llevaba un portafolio de piel que parecía haber visto mejores días y unos lentes que se acomodaba constantemente mientras hablaba. Me invitó a sentarme en mi propia sala, como si él fuera el dueño del lugar. Señora Amparo Ruiz, viuda de Hernández, dijo consultando unos papeles. Tengo noticias que van a cambiar su vida completamente. Yo me quedé ahí sentada, con las manos temblorosas sobre mi regazo. En mi mente solo podía pensar en una orden de restricción, en algún documento legal que me alejaría para siempre de Oscar. ¿Es sobre mi nieto? ¿Samantha hizo algo legal para? No, señora. Esto es sobre don Edmundo Vázquez Morales. El nombre me golpeó como un rayo. Edmundo. El primer esposo de mi madre, mi padrastro. El hombre que me había criado desde los 5 años cuando mi padre biológico nos abandonó. Edmundo había muerto cuando yo tenía 22 años, poco después de que me casara con el papá de Samantha. No entiendo, licenciado. Don Edmundo murió hace más de 40 años. El abogado sonrió de manera extraña, como si supiera algo que yo desconocía completamente. Efectivamente. Pero su testamento incluía ciertas cláusulas muy específicas que solo podían ejecutarse después de cierto tiempo. Abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. El papel se veía amarillento por los años, pero los sellos y firmas parecían auténticos. Don Edmundo era un hombre muy previsor. Sabía que su fortuna podría causar problemas familiares si se conociera inmediatamente después de su muerte. Por eso estableció que sus bienes se entregarían a usted cuando cumpliera 70 años, siempre y cuando cumpliera ciertas condiciones. ¡Qué fortuna! Edmundo era mecánico, vivíamos modestamente. Ah, pero ahí está el detalle, señora. El licenciado se acomodó los lentes. Don Edmundo heredó tierras de su familia en Jalisco. Tierras que durante décadas parecían no valer nada, pero que ahora... Hizo una pausa dramática. Ahora están en el centro de la expansión urbana de Guadalajara. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. ¿Qué me está diciendo exactamente? Le estoy diciendo que es usted propietaria de 200 hectáreas de terreno que valen aproximadamente 120 millones de pesos. La cifra era tan absurda que me reí. No podía ser real. Yo, que había vivido con lo justo toda mi vida, que había trabajado limpiando casas para poder comprar los útiles escolares de Samantha, millonaria. Pero eso no es todo, continuó el licenciado. También heredó la casa donde actualmente vive su hija Samantha. Esas palabras me dejaron helada. ¿Cómo que la casa donde vive Samantha? La casa de la colonia Roma Norte donde vive su hija con su familia. Don Edmundo la compró en 1978 como inversión. Está a nombre de un fideicomiso que ahora le pertenece a usted. Mi mente luchaba por procesar la información. La casa donde vivía Samantha, donde había crecido, donde estaba criando a Oscar, era mía. ¿Samantha sabe esto? El licenciado consultó sus papeles. Según nuestros registros, se enviaron notificaciones a todos los posibles heredarios hace 3 años, cuando comenzó el proceso de verificación de las condiciones del testamento. 3 años. Justo cuando Samantha comenzó a tratarme diferente, cuando se volvió más distante, cuando empezó a preferir a Dolores sobre mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué condiciones tenía que cumplir? Bastante simples, en realidad. Tenía que llegar a los 70 años, lo cual cumplió hace 2 años. Tenía que haber criado hijos propios con amor y dedicación, lo cual está más que comprobado. Y tenía que demostrar que era una persona de buen corazón, incapaz de usar su fortuna para lastimar a otros. Esa última condición me hizo sonreír tristemente. Edmundo me conocía bien. Sabía que yo jamás usaría dinero para hacer daño a nadie, ni siquiera a Samantha después de todo lo que me había hecho. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, señora Amparo, usted decide qué hacer con su herencia. Los terrenos ya están en proceso de venta a varios desarrolladores urbanos. En 6 meses tendrá el dinero completo en su cuenta bancaria. El licenciado me entregó una carpeta con todos los documentos. También le sugiero que piense muy bien qué va a hacer con la casa de la colonia Roma Norte. Como propietaria legal, usted tiene todos los derechos sobre esa propiedad. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas, con la carpeta sobre mis piernas. Todo mi mundo había cambiado en una sola tarde.
La mujer que ayer no tenía a nadie en el mundo, que vivía con una pensión miserable en un departamento pequeño, ahora era dueña de una fortuna. Pero lo más importante no era el dinero. Era saber que Samantha había sabido todo este tiempo sobre la herencia. Que su cambio de actitud hacia mí no había sido casualidad. Que tal vez, solo tal vez, su crueldad había tenido un motivo muy específico. Esa noche, por primera vez en un año, dormí profundamente. No porque me sintiera feliz, sino porque finalmente tenía algunas respuestas. Y con las respuestas, venía la claridad sobre lo que tenía que hacer. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Contraté a un investigador privado, algo que jamás pensé que haría en mi vida. Necesitaba saber la verdad completa antes de tomar cualquier decisión. El investigador se llamaba Roberto Silva, un hombre serio de unos 50 años que había trabajado en la policía judicial antes de abrir su propia agencia. Nos reunimos en una cafetería del centro, lejos de mi barrio donde todos conocían mi historia. Señor Amparo, lo que voy a contarle no va a ser fácil de escuchar, me dijo mientras abría una carpeta llena de fotografías y documentos. Ya nada puede lastimarme más de lo que ya me han lastimado, le respondí, aunque no estaba segura de que eso fuera cierto. Su hija Samantha recibió la notificación de la herencia hace exactamente 3 años y 2 meses. Tengo copia de la carta certificada que firmó personalmente. Me mostró una fotocopia del acuse de recibo. Ahí estaba la firma de Samantha, clara como el agua. Mi hija había sabido desde el principio que yo heredaría una fortuna y que la casa donde vivía era mía. ¿Y qué hizo con esa información? Roberto sacó más papeles. Consultó con 3 abogados diferentes preguntando si existía alguna manera de impugnar el testamento o de obtener los bienes antes que usted. Todos le dijeron que era imposible. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Mi propia hija había intentado robarme mi herencia antes de que yo siquiera supiera que existía. Pero eso no es todo, continuó Roberto. También investigó si podía demostrar que usted era mentalmente incompetente para heredar. Contactó a su médico preguntando sobre posibles diagnósticos de demencia o Alzheimer. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Samantha no solo había planeado alejarme de la familia, había intentado declararme loca para quedarse con mi dinero. ¿Y Dolores? ¿Qué papel juega ella en todo esto? Ah, esa es la parte más interesante. Roberto sonrió de manera sombría. Dolores Ramírez no es exactamente lo que aparenta ser. Me mostró fotografías de Dolores entrando y saliendo de un casino, de reuniones con hombres que claramente no eran de su familia, de lujosos restaurantes donde los precios de una comida equivalían al salario mensual de muchas personas. Dolores tiene una adicción al juego muy severa. Ha perdido la casa de su difunto esposo, tiene deudas con prestamistas privados y está al borde de la bancarrota total. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Dolores descubrió lo de la herencia a través de Samantha. Y fue ella quien convenció a su hija de alejarse de usted. Roberto sacó una grabación de su teléfono. Logré esto con un contacto en el casino donde juega Dolores. Presionó play y escuché la voz de Dolores hablando con alguien. La vieja estúpida no sabe ni lo que tiene. Samantha es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. Le metí la idea de que su mamá la iba a desheredar, que tenía que elegir entre su familia nueva y la vieja bruja. Cuando saque a esa mujer del camino, Samantha va a ser rica y yo voy a poder salir de mis deudas. La grabación continuó, el plan es perfecto. Alejo a la vieja, me convierto en la única abuela del niño, y cuando Samantha herede todo, yo voy a estar ahí para ayudarla a administrar su fortuna. Apagué la grabación. No podía escuchar más. Todo había sido una manipulación elaborada. Dolores había envenenado la mente de Samantha contra mí, había usado sus inseguridades como madre para convencerla de que yo era el enemigo. ¿Samantha sabe que Dolores tiene problemas de dinero? No completamente. Dolores le ha dicho que está pasando por dificultades temporales, pero que pronto va a recibir una herencia de un tío lejano. Por supuesto, esa herencia no existe. Roberto cerró la carpeta. Hay más, señora Amparo. Dolores ha estado llenando la cabeza de Oscar con historias sobre usted. Le dice que usted criticaba constantemente a sus padres, que nunca la quiso realmente, que prefería vivir sola que estar con la familia. Esa información me destrozó más que todo lo anterior. Mi nieto,
El niño que había sido mi razón de vivir, creía que yo lo había rechazado primero. Pero también tengo buenas noticias, agregó Roberto. Oscar no se cree completamente esas historias. Mis contactos me dicen que pregunta constantemente por usted, que guarda las cartas que usted le enviaba antes de que las interceptaran. ¿Las interceptaban? Sí. Dolores convenció a Samantha de revisar todo el correo antes de que llegara a la casa. Sus cartas y regalos fueron destruidos antes de que Oscar los viera. Salí de esa cafetería sintiéndome como una mujer completamente diferente. La tristeza y la autocompasión habían sido reemplazadas por algo mucho más peligroso, la claridad. Samantha no había sido una hija cruel por casualidad. Había sido manipulada por una mujer sin escrúpulos que vio una oportunidad de enriquecerse y la tomó. Pero eso no la excusaba completamente. Samantha había elegido creer las mentiras porque le convenía hacerlo. Esa noche me senté en mi pequeña cocina con una libreta y un lápiz. Era hora de hacer un plan. No iba a venganza ciega, pero tampoco iba a permitir que siguieran lastimando a mi nieto con sus mentiras. Por primera vez en un año, me sentí poderosa. Y esa sensación, después de tanto tiempo de sentirme invisible, era embriagadora. El teléfono sonó un jueves por la mañana, exactamente 4 meses después de la visita del licenciado Martínez. Yo estaba desayunando tranquilamente cuando vi el nombre de Samantha en la pantalla. Mi primera reacción fue no contestar, pero algo me dijo que ese momento había llegado. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente. Temblorosa, casi suplicante. Samantha. Mi tono fue neutral, controlado. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Me quedé en silencio, esperando. No iba a facilitarle las cosas. Mamá, ¿sigues ahí? Estoy aquí. ¿Qué necesitas, hija? Un suspiro largo del otro lado de la línea. Necesito verte. Hay cosas que tengo que explicarte, cosas que no están bien. Después de un año de silencio, después de prohibirme ver a mi nieto. Mamá, por favor. Sé que me equivoqué, sé que las cosas salieron mal, pero puedo explicártelo todo. Podía escuchar el nerviosismo en su voz, la desesperación apenas contenida. Roberto me había avisado que esto podía pasar. Los desarrolladores habían comenzado a publicar los planes de construcción en los terrenos de Jalisco, y varios medios habían mencionado la venta millonaria. Era cuestión de tiempo antes de que Samantha atara cabos. Está bien, le dije finalmente. Podemos vernos. Pero en un lugar público. ¿En la cafetería de la esquina de tu casa? ¿En una hora? Ahí estaré. Llegué 15 minutos antes y me senté en una mesa junto a la ventana. Quería verla llegar, observar su lenguaje corporal, estar preparada para lo que viniera. Cuando la vi caminar por la calle, noté inmediatamente los cambios. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque trataba de mantener las apariencias, se veía menos cuidada que antes. Se sentó frente a mí con una sonrisa nerviosa que no logró ocultar la tensión en sus ojos. Mamá, qué gusto verte. Te ves bien. Gracias, Samantha. Tú te ves cansada. Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba las palabras. Mamá, he estado pensando mucho en nosotras, en lo que pasó el año pasado. Creo que me dejé influenciar por personas que no tenían buenas intenciones. Interesante. Ya estaba echándole la culpa a otros. ¿Qué personas? Dolores. Susurró el nombre como si fuera una confesión. Ella me llenó la cabeza de ideas raras, me hizo creer que tú nos ibas a lastimar de alguna manera. ¿Y tú le creíste? Samantha bajó la mirada. Estaba confundida, mamá. Roberto acababa de conseguir ese trabajo nuevo, teníamos presión económica, y Dolores parecía tan segura de sus consejos. Decía que tenía experiencia con familias complicadas. Mentira tras mentira. Roberto me había contado que el esposo de Samantha tenía el mismo trabajo desde hacía 5 años, y que económicamente estaban mejor que nunca. ¿Y Oscar? ¿Cómo está mi nieto? Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas. Está bien, pero pregunta por ti constantemente. Mamá, ese niño te extraña terrible. No he sabido qué decirle.
Podrías haber empezado por la verdad. Lo sé, lo sé. Mamá, cometí un error terrible. Pero podemos arreglarlo, ¿verdad? Somos familia, y la familia se perdona. Ahí estaba. El gancho emocional que siempre había funcionado conmigo. ¿Qué propones exactamente? Samantha respiró profundo, como si se estuviera preparando para algo importante. Quiero que regreses a nuestras vidas. Quiero que seas la abuela que Oscar necesita. Y quiero... Hizo una pausa. Quiero pedirte un favor muy grande. Te escucho. La casa donde vivimos, mamá. Nos enteramos de que hay algunos problemas legales con la propiedad. El dueño anterior dejó algunas deudas y ahora nos están pidiendo que paguemos o que nos vayamos. Mentira número 3. Pero esta era la más reveladora de todas. ¿Qué necesitas exactamente? Necesitamos dinero, mamá. Bastante dinero. Para comprar la casa definitivamente y no tener que mudarnos. Oscar ama esa casa, ahí están todos sus recuerdos, sus amigos del barrio. ¿Cuánto dinero? 5 millones de pesos. La cifra me sorprendió por lo específica y por lo absurda. No necesitaba 5 millones para comprar una casa que ya era mía. Esta era una prueba para ver qué tanto sabía yo sobre mi situación. Es mucho dinero, Samantha. Lo sé, mamá, lo sé. Pero pensé que tal vez, con tu pensión y tus ahorros, podrías pedir un préstamo o algo así. Yo te lo pagaría poco a poco, te lo juro. Ahí estaba. Después de un año de crueldad, de humillaciones, de alejarme de mi nieto, Samantha creía que podía regresar a pedirme que me endeudara por el resto de mi vida para resolver sus problemas inventados. ¿Y si no puedo conseguir ese dinero? Sus ojos se endurecieron por un segundo antes de volver a la actuación. No quiero ni pensarlo, mamá. Pero si perdemos la casa, va a ser muy difícil mantener la estabilidad que Oscar necesita. Tal vez tengamos que mudarnos lejos, muy lejos. Una amenaza velada. Si no le daba el dinero, volvería a alejarme de Oscar. Me quedé en silencio durante varios minutos, observando cómo Samantha trataba de interpretar mi expresión. Finalmente, sonreí. Samantha, hay algo que necesitas saber sobre esa casa. ¿Qué cosa, mamá? Ya es mía. El color se le fue del rostro por completo. ¿Cómo que es tuya? La heredé hace 4 meses. Junto con unas cuantas cosas más. Samantha se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta. En ese momento supe que todo lo que Roberto había descubierto era verdad. Ella sabía perfectamente que yo iba a heredar, pero no esperaba que yo lo supiera tan pronto. Mamá, ¿yo? Ahora la pregunta es, la interrumpí, ¿qué voy a hacer con mi propiedad? 3 semanas después de esa conversación en la cafetería, tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Puse en venta todos los terrenos de Jalisco y la casa de la colonia Roma Norte. No por venganza, sino por supervivencia emocional. El día que los compradores vinieron a inspeccionar la casa, me quedé escondida en mi auto al final de la calle, observando. Vi a Samantha salir corriendo hacia el grupo de hombres trajeados, gritándoles que había un error, que esa casa no estaba en venta. Vi cómo uno de ellos le mostró los papeles legales y cómo ella se desplomó en las escaleras del porche. No sentí satisfacción viendo su dolor. Solo sentí una extraña sensación de cierre. Esa misma semana compré una pequeña casa frente al mar en Puerto Vallarta. Nada ostentoso, solo un lugar donde pudiera despertar cada mañana escuchando las olas y recordar que aún tenía vida por delante. Pero antes de irme de la Ciudad de México para siempre, tenía una última cosa que hacer. La carta para Oscar me tomó 3 días escribirla. La reescribí más de 10 veces hasta que encontré las palabras exactas. No quería lastimarlo, pero necesitaba que supiera la verdad. Mi querido nieto, comenzaba. Para cuando leas esta carta, yo ya estaré viviendo en otro lugar, pero eso no significa que no te ame con todo mi corazón. Le expliqué todo lo que había pasado, pero con cuidado de no demonizar completamente a su madre. Le conté sobre las mentiras de Dolores, sobre cómo su mamá había sido manipulada, pero también sobre las decisiones que ella había tomado. No te escribo esto para que odies a tu madre, mi amor. Te lo escribo para que sepas que jamás te abandoné por voluntad propia.
Cada día de este año pensé en ti, lloré por ti, y soñé con abrazarte otra vez. Junto con la carta, dejé los documentos de un fondo educativo que había creado en su nombre. 50 millones de pesos que no podría tocar hasta cumplir 18 años, y solo para educación o para comprar su primera casa. También incluyó la dirección de mi nueva casa y mi número de teléfono. Cuando cumplas 18 años, si quieres conocer la versión completa de esta historia, ven a buscarme. Siempre, siempre tendrás un hogar conmigo. Sellé la carta y se la entregué al licenciado Martínez con instrucciones específicas. Debía dársela a Óscar en persona cuando cumpliera 17 años, sin que Samantha estuviera presente. El día que me mudé a Puerto Vallarta, Samantha me llamó llorando. Mamá, no puedes hacer esto. No puedes destruir a tu propia familia. No estoy destruyendo nada, Samantha. Estoy salvando lo que queda de mi dignidad. ¿Y Óscar? ¿No piensas en él? Pienso en él todos los días. Por eso me voy. Para que crezca sin ver a su abuela siendo humillada constantemente. Mamá, por favor. ¿Podemos empezar de nuevo, podemos? Adiós, Samantha. Colgué el teléfono y lo apagué para siempre. Los primeros meses en Puerto Vallarta fueron de adaptación. Aprendí a vivir sin el peso constante de la decepción familiar. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Hice amigas nuevas que no sabían nada de mi pasado doloroso. Pero las noches seguían siendo difíciles. En los momentos silenciosos, cuando el ruido del mar no era suficiente para acallar mis pensamientos, me preguntaba si Óscar estaría bien, si me recordaba, si Samantha le habría inventado alguna nueva mentira para explicar mi ausencia. 2 años después, en una tarde de marzo, recibí una llamada de un número que no reconocía. ¿Abuela Amparo? La voz había cambiado, se había vuelto más grave, pero la reconocí inmediatamente. Mi corazón se detuvo. Óscar. Abuela, por fin te encuentro. No pude contener las lágrimas. Mi amor, ¿cómo conseguiste mi número? El licenciado Martínez me dio tu carta hace 3 meses cuando cumplí 17. Abuela, yo sabía que algo no estaba bien. Mamá nunca pudo explicarme por qué dejaste de visitarnos de un día para otro. ¿Leíste toda la carta? Sí, abuela. Y entiendo todo ahora. También entiendo por qué te fuiste. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre la preparatoria, sobre sus planes de estudiar ingeniería, sobre cómo había confrontado a Samantha después de leer la carta. Me contó que Dolores ya no formaba parte de sus vidas, que había desaparecido cuando se acabó el dinero fácil. Abuela, ¿puedo ir a visitarte en vacaciones? Mi amor, esta siempre será tu casa. 3 meses después, Óscar llegó a Puerto Vallarta para pasar el verano conmigo. Era más alto, más maduro, pero cuando me abrazó en el aeropuerto, volvió a ser mi nieto pequeño. Te extrañé tanto, abuela. Y yo a ti, mi vida. No hablamos de Samantha durante esos 2 meses. No era necesario. Óscar había elegido conocer la verdad, había elegido perdonar pero no olvidar, y había elegido construir una relación conmigo basada en honestidad, no en obligación familiar. Cuando regresó a la Ciudad de México para terminar la preparatoria, establecimos una rutina de llamadas semanales. Yo sabía que dividir su tiempo entre su mamá y yo no era fácil para él, pero también sabía que era lo suficientemente maduro para manejar esa situación. Ahora, sentada en mi terraza viendo el atardecer sobre el Pacífico, puedo decir que tomé la decisión correcta. No recuperé a mi hija, tal vez nunca la recupere completamente. Pero recuperé mi autorrespeto, mi paz mental, y lo más importante, recuperé la relación con mi nieto, pero esta vez en mis propios términos. A veces la familia no se trata de sangre. Se trata de respeto, de amor verdadero, y de la valentía para alejarse de quienes no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden.